Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias a todos por venir. Me siento halagado de que, eso, que queráis saber, pues eso, qué hago y esas cosas. Gracias a la gente de Hispasonic que está viendo también, a la gente que sabe también por traerme aquí a esto. A mí me hace mucha ilusión estar aquí contando. Me hubiera gustado también que algún día ver a alguien también que me contara cosas, ¿no? Y nada, en realidad la idea es un poco contar un poco lo que es mi proceso de producción, desde bueno, que me llega un proyecto hasta terminarlo, ¿no? O sea, no tanto enfocado a la parte técnica, sino más un poco, pues, impresiones, conceptos, un poco la filosofía de trabajo que llevo, pues un poco más pues, conceptos, ¿no? Porque bueno, son como muchas cosas que se pueden hacer, cada uno tiene pues su manera de hacer las cosas. Y no sé, pues en principio la idea es, pues eso, iros comentando un poco, tengo aquí apuntado, claro, llevo, como es una cosa muy intuitiva y muy que lo hace sin realmente pensarlo, cuando me dijeron hacer la charla era un poco, bueno, y a ver cómo hago y empezar a apuntar qué hago, por qué, o sea, un poco ver también yo desde fuera cuál era mi proceso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una serie de cosas con más o menos un orden, pero en realidad, bueno, pues la idea es irlo viendo y nada, y luego después si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues que vaya preguntando, ¿no? Y, no sé, me voy a sentar porque me han puesto una silla. A ver. eh, Pues primero quiero hablar de, digamos, los conceptos generales, ¿no? Que es, o sea, como mi filosofía de trabajo, ¿no? Y yo creo que la producción es como, es bastante intuitivo, ¿no? O sea, independientemente de cuál es el proceso a llevar, es más como intentar canalizar todo según va viniendo, ¿no? Entonces, no es que sean unas reglas o que sea un libro con así hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, sino que es un poco también lo que va viniendo, ¿no? Y que por eso cada uno hace también su manera y cada uno tiene bueno, es eso, su manera de hacer las cosas, ¿no? El concepto de producción también es una cosa que a día de hoy está bastante difuminado porque en realidad el que hace de productor también hace de técnico, también es músico, el que graba cosas en su casa también tiene que saber cómo funcionan las cosas a un nivel más global y al mismo tiempo el que trabaja más global tiene que saber cómo funciona, pues yo que sé, una batería para saber cómo tratar con ella, ¿no? Entonces yo me imagino que vosotros pues seáis técnicos o músicos o gente que se hace sus cosas en casa o que graba para otra gente. Creo que también saber un poco de todo ayuda, es decir, o sea, independientemente de que seas técnico, ayuda a que, pues que te guste tocar la guitarra y que te guste toda la parte técnica o que te guste también pues, la estética determinada de un determinado tipo de sonido. Está bien saber de todo porque al final luego todo como que va mezclado y eso es lo que conforma tu manera de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, yo empecé siendo músico, empecé tocando con un montón de gente y empecé a grabar un poco pues porque tenía los cacharros, ¿no? En plan de, pues como todo el mundo, el ordenador con el MIDI, luego después un cuatro pistas, luego me compré un cacharro para poder grabar audio en el ordenador. Y en realidad empecé la parte técnica un poco por necesidad, porque tampoco, o sea, tenía las cosas en casa, yo quería desarrollar mis canciones y mis cosas, y llegó un momento que me quise hacer mi disco y alquilé un estudio, empecé a alquilar material, a hacer cosas y acabé mezclándomelo yo también porque no encontraba la manera, o sea, alguien que tuviera la visión que yo tenía acerca de lo que quería hacer, que no era ninguna especial, pero era la mía, ¿no? Entonces era como a base de darte cabezazos y eso, pues ibas, pues yo qué sé, pues probando cosas, viendo a ver cómo salir de ahí y bueno, pues con el disco no hice absolutamente nada. Eh, pero eso me abrió un poco la puerta también a empezar a currar con otra gente porque le gustaba cómo había hecho el disco y eso, ¿no? Entonces yo me vine a Madrid hace 10 años y,
y alquilé un estudio simplemente con la sana intención de poder dar más volumen a la guitarra y no molestar a los vecinos, ¿no? De poder llevar allí los cacharros. Entonces, paralelamente, según me metí allí, me ofrecieron grabar un disco con, bueno, con Eladio Santos, Eladio de los Seres Queridos, el primer disco. A partir de ahí empezamos o sea, yo empecé a meterme un poco más de lleno en el tema de la producción y ahora me dedico a ello, ¿no? Entonces es un poco como que de repente surge, pero no hubiera surgido si no hubiera estado tampoco metido en la música, no hubiera estado metido en... Tomo ya el salvapantallas. Lo que decía, que bueno, que es un poco que está bien tener un poco el concepto de todo porque al final ser guitarrista está bien saber cómo funciona una canción y por qué funciona una canción y a nivel de sonido también y todo al revés, o sea, va todo mezclado. ¿Qué más? Creo que también la labor de la producción es como sacar, digamos, o sea, darle brillo al artista, ¿no? No es tanto crear algo que tú tienes una idea como intentar amoldarla o sea, ver qué es lo que quiere ese artista, ese grupo, ese cantante o lo que sea y como hacerlo más grande o más, bueno, a lo que necesite, ¿no? O sea que muchas veces el concepto equivocado de decir, no, no, yo es que tengo una idea para esto y es que esto es la hostia y tiene que funcionar así y a lo mejor, pues yo qué sé, pues el grupo pues resulta que no le gusta nada, pero tú quieres hacer eso y entonces eso no va a ningún lado, porque al final, o sea, de lo que se trata es de servir a alguien que tú estás trabajando. O sea, tú puedes tener tus ideas, tu concepto, pero siempre es un diálogo entre tal, porque al final tú estás trabajando para alguien, no es un trabajo tuyo, ¿no? Entonces, ¿qué más da si te gustan mucho los delays y luego resulta que al tío que le estás grabando los odias, ¿sabes? Entonces, al final tú acabas un proyecto y tú vas a otro, pero el artista se va a quedar con ese disco toda su vida. Entonces, si no le gusta, pues tampoco, ¿sabes? No creo que sea una buena cosa, ¿no? Que no va a hablar de ti tampoco, no va a hablar de y tampoco va a estar contento el artista, con lo cual en realidad, pues no. ¿Qué más cosas hay por aquí? O sea, como que se trata, sí, o sea, de intentar meterte un poco en la piel de con quién vas a trabajar para intentar, digamos, traducir un poco, ¿no? Que muchas veces a lo mejor es una cuestión de, pues sí, yo es que quiero que suene como no sé qué, y ese no sé qué a lo mejor no tiene tanto que ver con no sé qué, sino con una sensación que le da a esta persona escuchar ese no sé qué, ¿no? Entonces, es un poco como intentar hacer ingeniería reversa, ¿no? O sea, es como, tú quieres llegar aquí, pero ¿por qué llega este hombre aquí? O sea, que en realidad a lo mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero de alguna manera tienes que intentar buscar qué es lo que hay ahí dentro, qué es lo que lleva, porque a lo mejor no sabe expresarlo o a lo mejor no sabe lo que quiere y a lo mejor tú tienes una idea que a lo mejor es eso lo que está buscando, ¿no? Entonces es un poco el sugerir más que imponer, ¿no? O sea, un poco... pues eso, o sea, ir viendo, no sé, pues tus ideas, confrontarlas con ellos también y en realidad al fin y al cabo la última palabra la tiene el artista, ¿no? O sea, o sea, vamos, que no hay ningún sentido tampoco en que tú quieras hacer un disco de la hostia, no sé si se puede decir la hostia que están grabando, pero... eh, me refiero, el mejor disco va a ser el que el artista, el grupo o lo que sea quiera, ¿no? Y que salgan contentos de allí, hablando de ti, o sea, hablando de que el disco están contentos, pero al fin y al cabo eh, es una cuestión también de trayectoria, ¿no? Mm, Vas haciendo cosas y en el momento que salen a la luz, o sea, sale un disco, tú estás en otra cosa, pero ese disco empieza un camino, ¿no? Entonces, también, si ese trabajo es bueno, pues va a hablar del grupo bien, pero también va a hablar bien de ti, con lo cual vas creando también eh, pues sí, una línea, una trayectoria, ¿no? Una manera de hacer las cosas, a lo mejor. Y claro, eso también te fuerza también a- a meterte en el proyecto, o sea, involucrarte de manera real, no tanto como, tengo que hacer esto, como que tú de repente tengas ganas de hacer eso,
creerte lo que estás haciendo un poco, ¿no? Que no sea... eh, buscar a lo mejor, pues yo qué sé, para mí es un reto muchas veces meterme en determinados proyectos como muy interesante, ¿no? Como muy a ver qué soy capaz de hacer con esto. Y es lo que me motiva también a ir. A lo mejor hay unas buenas canciones y de repente es como súper arriesgado algo, por ejemplo, pero a mí es lo que realmente me pone, ¿no? En el sentido de decir, hostia, vamos a, a- a meternos con esto. Yo creo que eso es, esa energía es necesaria también para que el artista se sienta un poco seguro con lo que estás haciendo, ¿no? Pero si en realidad como estás tratando de emociones todo el rato, de sensaciones, con gente con unos sentimientos, con un tal. Y suele ser una cosa también un poco de desnudarse en un estudio, de decir, hostia, pues mira, tengo esta canción, no sé qué. Si tú no tienes esa confianza con el artista como para poder sugerir o tal, pues al final eso no, como que no fluye, ¿no? Em, no sale, no sé, ya se me ha perdido el hilo ya. O sea, pues eh, ¿qué más cosas? Huevos fritos. Eh, sí, bueno, lo que estaba hablando de lo de la confianza, yo creo que es una de las partes principales digamos, del proceso de producción, porque al fin y al cabo eh, tú tienes que hacerle ver con quien estás haciendo que tú no vas a hacer lo que tú quieras, sino lo que él quiera, ¿no? Muchas veces el problema de cerrarse en banda, a lo mejor a tocar una canción o a, pues, yo qué sé, cambiar una estructura o proponer un arreglo, es pensar que en realidad lo que estás haciendo no te importa, ¿no? Entonces, por eso todo lo que estaba hablando antes también, ¿no? El que tú puedas tener suficiente empatía con el artista para que ellos se sientan seguros y te dejen trabajar. Es como si vas a un médico y tú no tienes confianza en tu médico, por ejemplo, ¿sabes? Como te va a meter mano no sé dónde o lo que sea y es como, bueno, este tío lo que quiere es terminar para irse a currar a otro lado o hacer lo que sea. Y entonces como que le da igual y tú te sientes, o sea, como artista te sientes inseguro, ¿no? Quizá por eso también lo que hablamos antes de lo de saber un poco de todo también ayuda, ¿no? Pues si tú has sido músico y estás en el otro lado también, de alguna manera también sabes cómo te gustaría que te hubieran tratado, ¿no? Entonces ayuda también un poco a intentar ver cómo quieres tratar también a la peña que va a trabajar contigo, ¿no? Entonces, eh, luego, aparte de todo, o sea, otra de las cosas que tiene esto de involucrarse y meterse en el proyecto es que, claro, siempre hay una parte de aprendizaje, ¿no? Que es también muy positiva, ¿no? Siempre estás como viendo cosas nuevas, metiéndote en cosas nuevas y como que, bueno, pues si en realidad todos estamos aquí es porque de alguna manera nos gusta lo que hacemos y lo que tal y en los tiempos que corren ya es la hostia poderte dedicar a algo que aún encima te llena y puedes seguir como expandiendo, ¿no? Conocimientos y bueno, también es otro motor muy importante para mí, ¿no? Yo qué sé, pues me pongo a hacer un día una cosa, al día siguiente otra cosa completamente distinta, pero hay un afán también no sé, de enriquecimiento artístico, ¿no? De conocimiento, de, hostia, pues de repente alguien con el que no tienes en realidad mucho que ver artísticamente, empiezas a descubrir cosas y ver cosas. Al final todo es música, ¿no? Y no deja de ser em, sensaciones. O sea, y a lo mejor son cosas que a lo mejor por una cosa o por la otra tú no has escuchado nunca o no conocías porque estás en otro, digamos, estilo o en otro lugar del mundo o lo que sea y de repente descubres cosas que no las habrías escuchado o no las habrías hecho, pero tiene mucho que ver con lo que a lo mejor tú sientes, ¿no? En un determinado momento. Eh, eh, mm, entonces, no sé, o sea, a mí, bueno, yo es que me encanta, o sea, la parte o sea, y claro, la parte de curro, de hacer cosas y tal, pero digamos el concepto general de todo, el poderte involucrar en sugerir cosas, en ver cómo funcionan y todo eso me parece como súper interesante, ¿no? Eh, ¿Qué más? Luego también otra característica de todo esto también es que cuando menos prejuicios tengamos
a la hora de tratar con la música, pues más cosas veremos, ¿no? Es decir, o sea, no a lo mejor cerrarse a un estilo o cerrarse a una manera de hacer las cosas, ¿no? Que de repente alguien te sugiere no sé qué, o de repente estás en medio de un proyecto y sale, pues yo qué sé, pues cualquier otra cosa y eh, como que las cosas se pueden hacer de una manera muy estándar o de otra, o sea, hay mil maneras de hacer las cosas, entonces está bien tener a lo mejor un librillo de, ah, pues esto se puede hacer así o no, tal. No hablo tanto a nivel técnico como a nivel de procedimiento, ¿no? Que luego pasamos a hablar de eso. Pero sí, claro, sí. No, es que no voy a hacer esto así porque es que esto no se ha hecho así nunca y tal. A lo mejor estás llamado a ser el primero en hacer eso de esa manera, ¿no? Es como, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo ha hecho nadie? Pues igual, yo qué sé, pues, no sé, o sea, no cerrarse en banda en el sentido de, no, es que esto no vamos a hacerlo así porque, yo qué sé, determinados proyectos o determinado estilo de música o determinado, no, no sé, o sea, todo esto es como muy genérico porque en realidad, como cada proyecto es un mundo, o sea, quería como concentrar un poco, digamos, la filosofía general y es como muy abstracto, pero claro, en cada proyecto como que es eh, personalizable, vamos, o sea, no, no funciona de una misma manera yo qué sé, pues un disco de Amaral o un disco de, yo qué sé, de Soel o un disco, o sea, o de quien sea, vamos, no. Eh, ¿Y qué más? Luego otra de las cosas que me gusta hacer con los discos es pensar en que eso puede aguantar el paso del tiempo. Es decir, o sea, determinados procesos o determinadas cosas que a lo mejor eh, pueden resultar muy interesantes en el momento que las haces y dices, hostia, qué guay cómo suena esta guitarra. Y luego cuando 3 semanas después de haber acabado el disco ya estás hasta las narices de ellas, ¿no? Y sabes que eso dentro de 2 años no vas a poder ponerlo en un CD porque es como, joder, ¿cómo se me ocurrió a mí en ese momento? ¿Sabes? Las típicas cosas de último momento. Y entonces me gusta un poco pensar en la idea de hacer algo que si tú lo escuchas dentro de 10 años, por lo menos no se te caiga la cara de vergüenza, ¿no? De decir, hostia, esto lo hacía yo, ¿sabes? Como cuando en los 80 iban con hombreras y los pelos cardados, ¿no? Y dices, bueno, a ver cómo le explicas a tus hijos eso, ¿no? Eh, yo creo que también eso hace que las propias canciones brillen más dentro del disco, ¿no? O sea, porque no están atadas, digamos, a un envoltorio, digamos, o sea, de repente un papel muy bonito puede hacer que a lo mejor la canción, como que el arreglo o lo que sea, pase por encima del tema en sí, ¿no? Y a lo mejor, no sé, todas las canciones que nos pueden gustar, o la mayoría, al final de lo que nos acordamos es de la melodía, o de un riff, o de un ritmo, no nos acordamos de, no sé, o sea, no tarareamos una mesa de mezclas, o no tarareamos, no sé, la foto de la portada, ¿no? del disco, entonces... Y, y nada, bueno, en realidad todo es un poco también a la hora de hacer decisiones y todo eso, el funcionamiento es un poco lo que hablaba intuitivo, ¿no? El sentido de me gusta o no me gusta. En realidad no es tanto como es que esto se hace así o no. O sea, hay una parte que tú escuchas algo y tú puedes decir, hostia, esto me mola. O es que no sé si me mola o no me mola, ¿no? Entonces no es tanto como, ah, es que esto se tiene que hacer de esta manera. Yo creo que eso funciona mucho más, ¿no? Y a la hora de trabajar con alguien también es algo como común. Es decir, si ves que algo funciona, más de una persona en la sala lo puede sentir, ¿sabes? Como, hostia, pues, joder, cómo mola ese ritmo, tal, o cómo funciona esto, tal. O sea, yo creo que es más un dejarse llevar, ¿no? Y yo creo que así un poco a grandes rasgos bueno, o sea, toda esta retahíla de cosas es un poco la filosofía general de Curro, ¿no? Entonces, luego tengo aquí varias cosas que he ido apuntando acerca del proceso, como desde, bueno, desde eh, empezar un poco cómo empiezo un proyecto, como pues el tema de la preparación del proyecto, lo que se le llama la preproducción también, luego todo el tema de la grabación y luego pues lo que es el tema de edición, mezcla, mastering, la parte un poco más técnica, ¿no? Entonces, bueno, lo he ido más o menos separando, pero en realidad
todo está como todo mezclado, ¿no? O sea, que algo que puedo decir en un momento dado, pues probablemente funcione también un poco más abajo. Em, bueno, pues en lo que es la preparación, cuando alguien te llama para grabar algo o producir, bueno, pues yo qué sé, pues se pone en contacto contigo y yo lo que intento es, bueno, pues a ver los temas, eh, intentar conseguir cierta información sobre la banda también, pues lo típico, pues la búsqueda de San Google, ver a ver qué te encuentras por ahí, ver un poco, a ver un poco qué onda, ¿no? Porque en realidad también, si te tienes que involucrar en un proyecto, tienes que creerte también lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ver un poco si hay si tú puedes aportar algo a eso o si ves que puedes hacer algo, hacerlo mejor o en realidad no sabes si te puedes meter a eso, ¿no? Un poco honestidad contigo mismo, ¿no? Decir, "Hostia, pues igual a lo mejor esto me viene grande o igual esto no lo veo porque no lo entiendo muy bien o yo qué sé, o sea, em, quedar con el artista también, o sea, el ver pues un poco también el feeling personal que hay, ¿no? Porque igual de repente, o sea, pues puede ser que congenies muy bien, como que de repente puedas ver también que a lo mejor no, como que puede que no funcione el asunto tampoco. Y como en realidad estamos haciendo canciones, pero en realidad lo que vamos a tratar es con personas, ¿no? Entonces, pues es como todo. O sea, fuera de la música tú tienes tu círculo de amigos porque te llevas bien con ellos. Entonces, en algún momento no les conocías. Y pues esto es un poco lo mismo también, ¿no? Es crear un vínculo, ¿no? Tú puedes tener, claro, las reuniones con la banda para ver un poco qué es lo que quieren, qué es lo que esperan de ti, más tus ideas también, de a lo mejor lo que has podido ver, que dices, bueno, pues esto, pues igual podemos hacerlo de esta manera, pues es una cuestión también de hablarlo, ¿no? De ver a ver las direcciones, lo que tú puedes sugerir, lo que ellos tienen idea también. Y por un lado eso es como muy específico al proyecto, pero al mismo tiempo también todo lo que rodea también es importante. Es decir, si de repente, pues, yo qué sé, pues el guitarrista es futbolero y a ti te gusta el fútbol, cosas que no tienen mucho que ver con la música, pero sí tienen que ver, como digamos, con la relación interpersonal, ¿no? El- eso que hablábamos de lo de la confianza, ¿no? No tanto confianza, sino con un poco em, el saber ellos tienen que saber que tú lo que vas a hacer, o sea, no vas a hacer nada que ellos no quieran y al mismo tiempo que tú vas a poder trabajar hasta cierto nivel y poderlo conducir, ¿sabes? Entonces, todo eso es como importante antes de meterse en un proyecto para luego no tener problemas yo qué sé, bueno, pues ya ves venir que no vas a saber llevar a esta persona o que no funciona por fechas o que de repente, no sé, o sea, cualquier cosa, o sea, todo eso antes de meterse. eh, También con todo eso, también vas sabiendo un poco cuánto tiempo vas a necesitar, el tema presupuestos también, o sea, ver un poco qué es lo que tienen ellos en mente, qué es lo que quieres tú. Eh, a mí me gusta trabajar con un presupuesto cerrado porque, por el motivo bueno, que me gusta como cerrar toda la parte económica primero y después olvidarme de ella. Es decir, yo sé que esto va a ser así y ya está. Y entonces que digamos que la parte económica no influya en la parte artística. Es decir, que el ejemplo que pongo yo siempre es que luego no va a poner en un disco tal, no sé, fulanito, no sé cuánto, producido por Juan de Dios, pero como ha cobrado la mitad de dinero, lo hemos grabado en menos tiempo y está grabado con otra cosa que no era lo que tenía que haber grabado, ¿no? Entonces, me refiero, si eso sale, al final eso es el artista, es tu trabajo también. O sea, si ves que no puedes hacerlo por una cantidad o lo que sea, pues siempre hay maneras como de adaptar el proyecto, ¿no? Pero sí que me gusta, como una vez que eso está cerrado, ya olvidarse y decir, bueno, y ahora vamos a hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Con los recursos que se puedan, con lo que sea, pero
no es... Bueno, no me gusta escatimar tampoco un poco en recursos o el proyecto o lo que sea, porque luego al final eso es lo que acaba hablando de ti. Al fin y al cabo, pues... em, luego cuando alguien escucha ese disco y dice, coño, pues esta producción me gusta o lo que sea, claro, no sabes quién va a escuchar eso. O sea, si tú haces algo que es una cagada porque te venía mal, porque estás hasta las narices del artista, porque tienes que acabarlo, porque lo que sea, claro, al final eso sale de aquella manera y a lo mejor lo escucha alguien que a lo mejor si hubiera escuchado algo que sí que hubiera molado, pues hubiera cambiado el asunto también para él, ¿no? Entonces, como nunca sabes qué es lo que, a dónde va a llegar cada cosa o qué cosa, eh, lo mejor es pues intentar involucrarse lo más posible, que luego no sea, que no sea por tu falta tampoco de no haber tal. De hecho, me estaba acordando ahora que de un grupo de Zaragoza que, bueno, de hecho tengo aquí algo que luego después, si hay algo de tiempo, igual podemos poner un antes y un después de una grabación de unos chavales que grabé de Zaragoza que se llaman Ticket, que hicimos una demo como para ir preparando cosas y cara a una eventual producción de un disco que al final no llegó, pero bueno, hicimos 4 temas y esa demo acabó en televisión, en una serie de televisión, y menos mal que lo grabamos con un poco de cuidado, aún siendo una demo, ¿no? Porque si no hubiera que ello sido como un descalabro y dices, joder, para una vez que sale algo y te sale, claro, dices, hostia, y yo en calzoncillos, ¿no? Pues, eh, entonces, sí, no sé, o sea, yo creo que es un poco... la parte de preparación, digamos, de la grabación es un poco el saber si tú vas a poder hacer eso, si a ti te motiva a hacer eso, si al artista le gusta también lo que tú le estás contando, porque claro, también es como un poco definir eh, cómo puedes hacer las cosas, cuál es el método de trabajo, digamos un poco en la parte logística, ¿no? Aunque luego después esas cosas van cambiando porque no las puedes prever del todo, pero bueno, sí que es como cerrar todo eso para luego ya ir ya a, digamos, a lo que es la parte artística, ¿no? Luego está la parte de preproducción. Aquí preproducción lo tengo entre comillas porque en realidad para mí es la parte importante de la producción. Se le llama preproducción, pero vamos, que es como más un término genérico que como algo que se haga antes de la producción propiamente dicha. Yo creo que ahí es donde está la clave de que algo funcione, no, no solo a nivel de producción, sino a nivel de sonido también y todo eso, porque al final todo ayuda, ¿no? Me gusta hacer, una vez que ya tenemos todo ya cerrado y todo eso, lo que yo le llamo una documentación de temas, que es coger, pues yo que sé, al artista, al grupo, lo que sea, y ponerle a tocar todos los temas que tiene para, o sea, los temas que puedan jugar en el disco, en la grabación o lo que sea, como un poco para poder tener todos uno detrás del otro, ¿no? Y poder escucharlos todos y poder tener un poco más de visión hacia afuera, no solo de temas en concreto. Eso hace que en un momento dado, pues yo que sé, temas que están bien, que funcionan individualmente, pero cuando los pones uno detrás del otro resulta que son todos iguales. Entonces, ahí es donde empiezas a ver también un poco qué hacer con cada tema. En realidad, luego después, en el momento que empiezas a juntar, yo tengo la teoría de que cuando empiezas a juntar canciones, ellas mismas te dicen qué es lo que necesitan, ¿no? O sea, es como que tú pones una canción junto a la otra y esa canción te va a decir, hostia, pues ponme un poquito más rápido porque así es como distinto a esta otra que tengo al lado. Y todo así, ¿no? Y esta parte de la documentación es interesante para eso. También el verla sin un arreglo definido hace que tú te puedas abstraer también y poder ver eh, cómo funcionan las canciones en sí, sin ningún artificio de arreglo o de producción, ¿no? Eh, Aquí en esta parte es donde hay que funcionar todo, digamos, el solucionar todos los problemas que pueda haber antes de entrar a grabar, que es toda la parte de estructuras de las canciones, tonalidades, tempos de las canciones. eh, la cosa es que yo veo que la grabación es más un proceso después de esto. O sea, una vez que ya sabes lo que tienes que hacer, vas a grabar, no al revés. Pero si vas a grabar y luego tienes que estar viendo qué vas a hacer con eso, al final te vas a encontrar con problemas en el medio. Entonces, a lo mejor una canción necesita
poner el estribillo antes, otra hay que cortarla, otra hay que alargar esta parte final, otra hay que meter un acorde aquí por el medio porque no entra bien al estribillo. Al final una canción no deja de ser 3 minutos o 4 minutos como si fuera una película, ¿no? Una película tiene un principio, tiene un desarrollo, tiene un final, entonces, y hay una tensión por el medio de toda la película que hace que tú estés viendo la película hasta el final del todo. Entonces, sí, lo mismo pasa con las canciones, pero como un poco más eh, reducido, ¿no? Entonces, si tú, aunque tenga una estructura atípica, ¿no? No digo que tenga que ser todo estrofa, estribillo, pero si tienes una canción con una estructura rara, por lo menos tiene que haber alguna manera de que el oyente a la primera vez que lo escuche no sepa dónde le está llevando, pero que no le resulte raro el ir a los sitios. Es decir, si tú de repente estás haciendo algo y de repente alguien escucha una canción que no ha escuchado nunca y algo le raya, para cuando está pensando qué es lo que está rayando, el estribillo le está pasando por aquí detrás, porque te has quedado justo en ese cacho de canción de, hostia, este acorde, esta vuelta, ¿por qué va? ¿Sabes? Y ahora va estrofa y ahora va otra estrofa, pero ahora va medio estribillo y luego vuelve la estrofa y vuelve al estribillo entero. O sea, entonces, todas esas partes, consciente o inconscientemente, como todos hemos escuchado música, de alguna manera las llevamos dentro. Entonces, es como buscar la manera que eso, aunque tú no lo hayas escuchado nunca, tenga una cierta familiaridad. O sea, desde una canción de 2 minutos a una canción de 8 minutos, como las de Dylan, que al fin y al cabo tienen un patrón muy repetitivo, son muy largas, pero siempre sabes dónde estás. O sea, se te puede hacer larga, pero no te pierdes. O sea, sabes que va una estrofa, luego un estribillo, parada, estrofa, estribillo, parada, estrofa, y así puedes tirar 11 minutos de canción. O sea, independientemente de si esa canción tiene que ser larga o corta o lo que sea, ¿no? O sea, todo esto se soluciona aquí en la preproducción, coger los temas, ir viendo, ajustar los tempos de la canción, arreglar todas las partes rítmicas también es otro de las cosas importantes, que es, pues bueno, pues bajo, batería, guitarras o teclados o lo que sea. Estoy hablando de una banda general, pero bueno, esto es aplicable a música electrónica o aplicable a lo que sea, ¿no? mm, Tiene todo como que tener una misma intención rítmica también, ¿no? Es decir, o sea, bajo y batería tienen que ir al mismo sitio. O sea, uno no puede estar tirando así para un lado y el otro tiene que estar tirando así para el otro. Entonces, esas son las cosas que luego entras en un estudio, las grabas sin haberlas visto antes y luego cuando vas a poner algo encima dices, hostia, ¿y yo dónde iba? ¿No? Y te queda como ahí que no lo puedes arreglar porque ya está todo encima. Entonces, la finalidad de todo esto es hacer que la propia canción en sí, sin ningún tipo de artificio, funcione. Es decir, no haya que funcionar, que haya que buscar algún artificio de arreglo, de decir, no, aquí vamos a meter un plato y vamos a hacer que esto suba más, a nivel de arreglo, porque la canción en sí no sube. Entonces, eh, lo que se suele decir de lo de que si una canción funciona con guitarra y voz, que tal, que es buena canción, en realidad no es tanto guitarra y voz, pero sí como que todo tiene o sea, tienes que llegar al final de la canción o sea, haberla escuchado entera y que te funcione, aunque no la entiendas, aunque no. Y eso sobre todo también soluciona muchas cosas luego después, lo que estamos hablando, ¿no? El que un estribillo rompa porque es un cambio de acorde, porque has estado preparando toda la canción para que llegue ese estribillo, eso funciona mucho más que tengas que meter un sonido muy grande de batería o sea, es la propia composición, la canción la que te está diciendo cómo. Entonces yo creo que es un poco funcionar en ese nivel. También, una vez que está eso hecho, también puedes tantear arreglos, puedes empezar a probar cosas, puedes como montar. La idea de todo esto es como no tener que investigar en el estudio cosas que luego después no puedes arreglar. Es decir, o sea, pues si tienes 10 temas y 7 son lentos, igual a lo mejor puedes hacer algo con algún tema, moverlo de sitio, cambiarlo de intención. Claro, si tú ya has grabado las bases de los 10 temas y te pones a tal y luego escuchas al final del todo que tienes 7 temas lentos, no puedes hacer nada ahí. O sea, sí, bueno, a lo mejor puedes tirar uno de alguna manera con Pro Tools, hacer un poco ahí de Elastic Audio o algo que funcione, pero no sé. O sea, yo creo que aquí es donde ya tienes que tener un poco una idea clara del disco, ¿no? Entonces,
Eh, ¿Qué más? Bueno, tengo aquí luego digamos la fase de grabación. ¿Cómo vamos todos? ¿Todo bien? Eh, la fase de grabación, que es bueno, una vez que tienes todo solucionado ya a nivel rítmico, a nivel de temas y todo eso, pues es darle al botón, básicamente. O sea, entre comillas, ¿no? Aquí la parte de grabación también es muy importante la parte, lo que hablábamos de la empatía personal, porque en realidad mucha gente, aunque puede ser muy buen instrumentista o puede ser un fiera en directo, igual llega a un estudio de grabación y está intimidado. Son como dos escenarios distintos. Al igual que a lo mejor alguien que puede ser bueno grabando, a lo mejor encima de un escenario es una persona muy cortada, ¿no? Entonces, parte de la labor también aquí a la hora de producir o de grabar es hacer bueno, que no va a pasar nada, ¿sabes? O sea, que hacerles sentir seguros para que no vayan con el culo apretado, porque al final luego después es como intentar hacer esa toma perfecta. No creo que se trate tanto de hacer lo mejor que se pueda como hacer lo que vienes haciendo siempre. O sea, si antes lo estabas haciendo de esta manera, no intentes cambiarlo en un estudio. Eso va desde las tomas de manera de grabar, tal como, yo qué sé, pues, por ejemplo, cosas como la claqueta. Es decir, si tú tienes una banda que en directo nunca funciona con claqueta, es un poco absurdo a lo mejor meterle una claqueta en el estudio, porque no están acostumbrados a tocar con ella. Y entonces lo que estás haciendo es meter un elemento que a lo mejor lo que hace es que no funcione la banda como funciona encima de un escenario. Y a lo mejor por eso, de repente, muchas bandas que encima de un escenario son la hostia, pues las ves y flipas y tal. Luego en un estudio es como, hostia, ¿dónde está esto que yo había escuchado que molaba tanto, ¿no? También es un poco la cosa de por qué a veces las maquetas las escuchas y dices, joder, esto tenía mucho más rollo la maqueta que luego la grabación final, ¿no? Esas cosas que dices, hostia, qué buena idea, tal, lo empiezas a desarrollar y luego se te queda como, sí, esto suena mejor porque está como mejor grabado, tal, pero esta es la que tiene el rollo. Y yo creo que es un poco la cuestión de esto que estaba hablando antes, ¿no? Que no es hacerlo mejor o hacerlo distinto, ¿no? Es un poco, yo qué sé, cuando estás haciendo una demo es como, pues voy a grabar una toma de voz rápido corriendo, grabo la guitarra, qué bien cómo suena. En realidad no te estás parando tanto a hacer las cosas, pero las cosas funcionan, ¿no? Entonces, eh, una vez que ya vas a una grabación del disco o de todo eso, tampoco debería por qué cambiar ese procedimiento, ¿no? Entonces, sí, mejor grabado, o sí, a lo mejor teniendo un poco más de cuidado en tal o cual, pero digamos que la esencia sigue siendo la misma. Es decir, hay que hacer una toma de voz y esa toma de voz, tú tienes que dar esa seguridad de que eso va a funcionar, ¿no? Entonces, eh, yo lo que suelo hacer también es que todo lo que grabo ya lo grabo como si fuera a ir al disco. Es decir, sea una referencia de voz, sea una toma de guitarra, de lo que sea, porque luego nunca sabes si eso lo vas a acabar usando, ¿no? O sea, siempre hay, en todos los discos hay algún tema que al final vuelves a rehacer la voz y dices, no, es que me gustaba más la voz de la referencia, y al final pues usas la voz de la referencia, ¿no? Entonces, si te has preocupado en grabarla bien ya desde un principio, pues tienes ese recurso, ¿no? Y sobre todo tienes esa seguridad a la hora de volver a regrabarla, que tienes como una red salvavidas, ¿no? Para el artista es como, bueno, vamos a por notas, ¿no? Porque esto ya valdría, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es también hacer que el propio artista se sienta relajado en el estudio. Por eso hablamos también de lo del el cerrar, lo del presupuesto, de no tener que estar pendiente de unas horas en un estudio, de, hostia, es que me quedan 4 horas y tengo que cantar 14 temas y ya pasado mañana mezclamos el disco. Eso, claro, no es muy bueno para alguien que tiene que cantar unas canciones suyas, que hablan de cosas suyas, que de repente lo va a escuchar todo el mundo. Claro, de repente, imagínate tú delante del micro intentando cantar eso y pensando que luego el técnico que está tal, en lo que está pendiente de la hora porque ha quedado con su chica que acaba de venir, que no tiene nada que ver en el estudio, pero está allí viendo a ver cómo graba este tío que ha venido a cantar. O sea, no sé si la idea es un poco también pensar en que, claro, tú te tienes que convertir en uno más del grupo, ¿no? O sea, el sentirlo igual que lo pueden sentir ellos, el verlo como lo ven ellos también, para que ellos te den también ese margen
a poder trabajar sin que ellos piensen que tú vas a hacerles daño o que a la mínima vas a hacer algo que... Sobre todo, claro, porque muchas veces vienen, los artistas vienen con otras experiencias pasadas de grabar, que es como... Hostia, no, es que cuando grabamos, joder, es que claro, es que este me decía que esta canción era una mierda y claro, ¿cómo voy a grabar yo eso? eh, tienes un poco, o sea, sí, la parte de la grabación tiene más que ver con una parte psicológica que con una parte, digamos, técnica. La parte técnica, claro, lo que hace falta, ¿no? Y es eh, lo que hace que tú puedas grabar las cosas y que suenen bien y lo que sea, pero el sonido no está solo en la parte técnica, es decir, tú puedes tener la mejor guitarra del mundo, un ampli de la hostia, micros de la hostia, que si el guitarrista no tiene el día, no va a sonar. O sea, por muy bien que suene, digamos, objetivamente, ¿no? Que es un tono muy tal. eh, yo creo que es mucho más fructífero el poder trabajar eso en un estudio que no trabajar, digamos, la parte sónica, ¿no? O sea, el caso de, yo que sé, pues tener a un batería un día y medio para sacar sonido a una batería, ¿sabes? ¿Cómo está el batería luego después para grabar? Como, hostia, ¿y yo a qué venía? ¿Sabes? Ah, vale, sí, vamos a grabar. No, vamos a hacer otra toma porque... O sea, mi filosofía es también un poco trabajar rápido para que eso sea lo más transparente posible. Y, y que la gente, en vez de ir a grabar como si fuera un examen, es como que se lo pasen bien grabando, ¿no? De decir, hostia, ¿cómo suena esto? ¿Cómo funciona? Hostia, qué guay, tal, no sé qué, vamos a grabar esto, hostia, de puta madre, tal. Eso hace también que eso genere una bola de energía positiva que si la consigues que te acompañe hasta el final de la grabación, todo funciona mejor, porque los que vayan a tocar va a funcionar mejor, luego después cuando alguien cante encima pues va a funcionar bien también. eh, no sé, o sea, por eso no estoy hablando tampoco mucho de la parte técnica, porque yo me imagino que cada uno también tendrá su manera de currar y bueno, ¿qué más? Luego también quiero hablar, bueno, de cosas que pasan a veces en el estudio que les llamo accidentes felices, que es como que de repente haces algo que no se supone que ibas a hacer, pero de repente descubres que hostia, como mola, ¿no? La típica que has enchufado el micro que no era donde no sé qué, y dices, hostia, ¿y ese sonido? O esa parte que has copiado donde no era y dices, coño, ¿y ahora esto que ha entrado aquí raro? Yo creo que también la capacidad de poder redirigir esas cosas en el estudio, o sea, no decir, hostia, no es que lo he hecho mal, no, pero me gustaba, pero es que está mal hecho. A lo mejor no está mal hecho, a lo mejor no sabes que eso se podía hacer así, ¿no? Entonces, creo muy interesante también dejar que esas cosas puedan pasar, ¿no? Decir, hostia, pues vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor no es tanto buscar un sonido como ver que, o sea, ¿cómo diría? No a lo mejor buscar un sonido, vamos a hacer que esto suene a Hendrix, sino que de repente decir, vamos a ver qué era lo que hacía este hombre y vamos a ver a dónde llegamos nosotros, porque igual de repente intentar buscar ese sonido perfecto a lo mejor no lleva a ningún lado, porque lo principal del sonido de Hendrix era Hendrix, y eso no lo tienes. Puedes tener las guitarras, puedes tener los micros, los amplis. Entonces, está bien un poco el poder canalizar todas esas cosas en el estudio, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Brian Eno, que dice que una grabación, un proyecto, una producción, no es... La labor de un productor no es tanto de arquitecto como de jardinero. O sea, no es alguien que dice, bueno, estos son los planos de la casa, como alguien que planta algo y va creciendo y tú dices, hostia, pues si está creciendo para un lado, vamos a cortar aquí o vamos a echarle más no sé qué para que crezca más fuerte. No es algo que tú tengas el control total de todo, es algo que va creciendo, las canciones van creciendo, eso va funcionando y tú tienes que tener la capacidad para poder hacer que eso vaya a un buen sitio, más que empezar desde cero. No, no, aquí lo que hay que hacer es asfaltar aquí todo. Entonces, y dejas ahí eso ahí abajo, ¿sabes? Entonces no... Eh, creo que un poco la filosofía de la parte de la grabación debe ser esa, ¿no? Sobre todo tener al artista contento, no tener miedo a probar cosas también, ¿sabes? Es decir, por eso, que igual a lo mejor de repente te encuentras con cosas que tú no esperabas. Es decir, hostias, yo siempre grabo con este micro la caja, pero ¿qué pasa si no le pongo micro a la caja? ¿O qué pasa si todo dentro de un orden? Es decir, que claro, también tienes a alguien para el que estás trabajando y eso, ¿no? Pero como que no cerrarse a un esquema de hacer las cosas, ¿no? Y nada, y luego finalmente toda la parte de edición, mezcla, mastering y lo que es la parte técnica de todo esto. eh, a mí me gusta, o sea,
Mm, aparte, a la hora de editar y de hacer ediciones y todo eso, esperar a tener las cosas más o menos terminadas, porque muchas veces eh, se tiende más a escuchar con los ojos que con los oídos, ¿no? O sea, el tener un grid en Pro Tools y decir, hostia, es que este bombo está adelantado. Yo no lo oigo adelantado, pero lo estoy viendo adelantado. ¿Lo corrijo o no lo corrijo? Entonces, muchas veces, a lo mejor, la batería solo hace que, no, que parezca que eso va para adelante, pero luego cuando tienes un bajo y un par de guitarras encima, eso es lo que le está dando precisamente cierta intención al tema hacia un lado o hacia otro. Entonces, el intentar corregir los problemas cuando aún no los has visto, ¿sabes? Es un poco absurdo, ¿no? Porque no sabes hacia dónde va a ir el tema. A lo mejor tú estás tocando el tema adelantado porque eso es lo que te está pidiendo también la voz que va encima o lo que sea. Pero si tú lo estás viendo y a lo mejor lo ves adelantado, pues por eso me gusta también un poco dejar todas las cosas un poco hasta que vas terminando y bueno, si de repente ves que hay un problema gordo, pues vas y lo haces, ¿no? Pero no eso a la edición por defecto, ¿no? A crear un problema donde, o sea, nada es un problema hasta que es un problema, ¿no? O sea, entonces, seguir, ir haciendo cosas y ir viendo, ¿no? El- la parte de la mezcla lo veo como una parte también importante de la producción, porque ahí es donde haces también que las cosas entren, las cosas salgan, dónde van los planos, dónde es la parte, es lo que va a escuchar el público al final, ¿no? Es el producto final. Entonces, según cómo mezcles o qué es lo que hagas o cómo lo hagas, un mismo tema puede ser de puta madre o puede no decirte absolutamente nada, ¿no? Entonces, también lo que hablamos antes de no tener prejuicios a la hora de hacer las cosas aquí es importante, ¿no? Es decir, o sea, si de repente tú tienes que tirar de una guitarra hasta aquí arriba, pero dices, hostia, es que a lo mejor es que está muy alta, tal, no sé qué, pero a ti te está dando un rollo que te cagas, yo creo que lo suyo es seguir con el rollo más que con la parte de decir, hostia, es que aquí pone que son 6 dBs más. O sea, claro, de repente te asusta a lo mejor la parte numérica, pero la otra parte, digamos, emocional te está diciendo que eso te mola. Entonces, muchas grabaciones, a lo mejor por seguir esa parte de decir, no, no, es que todo tiene que ser correcto, todo tiene que oírse, o todo tiene que estar aquí políticamente correcto, a lo mejor está perdiendo ese rollo que a lo mejor originalmente tenía. Lo que hablábamos también de las maquetas también, ¿sabes? Que a lo mejor las maquetas está todo colocado así a la caída, tal, y tiene una determinada intención, y a lo mejor luego la grabación final o sea, un cacho de un filete de pollo empanado, ¿sabes? O sea, no sé. No tener miedo tampoco a apagar y encender cosas. Es decir, o sea, si de repente hay 4 o 5 cosas que están funcionando, pues a lo mejor necesitas apagar algo, ¿sabes? Aunque te hayas currado mucho el arreglo o lo que sea, pero al final es todo en beneficio de la canción, ¿no? O sea, que no tener miedo tampoco otra cosa es como se lo explicas al artista, ¿no? De decir, bueno, pues esta parte que te has currado aquí tienes que quitarla porque no funciona bien para la canción o lo que sea. Eh, Al final tú cuando estás mezclando y todo eso, o sea, a la hora de escuchar un tema, tú solo puedes, digamos, atender a 3 o 4 cosas a la vez. Es decir, una voz, algo que está pasando, un ritmo detrás. Si tú de repente tienes 7 cosas funcionando, cuando estás escuchando un tema, en realidad no sabes a qué es lo que tienes que atender, ¿no? Entonces, ahí la parte de la mezcla también es un poco ir introduciendo, ¿no? Ir llevando a la gente por donde tú quieres. Es decir, ahora viene la voz, mira, escucha aquí esto que viene por aquí, ahora viene esto de acá. O sea, como ir intentando hacer que la gente vaya siguiéndote un poco por la mezcla, pues como si fuera un argumento de una película también, ¿no? Y, y nada, y luego hablando de los mastering y todo eso, pues nada, decir que la parte del mastering, igual que lo de la mezcla y todo eso, es una parte eh, que a mí me gusta estar en ello. Es decir, tú si llamas a alguien para hacer un mastering, puede ser una persona que técnicamente tenga un criterio increíble, o sea, que sepa mucho, pero que a lo mejor artísticamente sea lo opuesto a lo que tú quieres. Entonces, bueno, eso tanto en mezcla como en mastering. O sea, eso de mandarle a alguien algo de, no, no, masterízame esto, tal, no sé qué, porque a lo mejor yo qué sé, pues eh, alguien de no sé dónde, de Wisconsin, que es que hace tal y no sé qué.
como productor también tienes parte de responsabilidad en eso, ¿no? O sea, el que eso quede como lo que tú querías que quedara. Porque igual a lo mejor de repente alguien en el mastering dice, no, no, es que esto tiene que estar súper apretado y tú lo que quieres es que esté abierto o lo que sea. ¿Sabes? Entonces, prefiero eh, que es conveniente estar hasta el final del proceso pendiente, ¿no? O sea, estar encima, ¿no? Y no esperar también que otra persona, por mucho credencial que tenga o lo que sea, te vaya a hacer algo sin que tú le digas qué es lo que quiere que haga, ¿no? Entonces, y, y nada, y bueno, creo que más o menos así, como es todo muy... por, por un lado hay muchas cosas que se pueden decir y por otro lado es tan individual cada proyecto, pues esto es un poco a grandes rasgos lo que he ido apuntando, de lo que me he ido acordando y lo de tal. Entonces, bueno, pues no sé si queréis hacer preguntas como más concretas o no sé, o algún tipo de, no sé, pues... Bueno, pues primeramente, buenas tardes, ¿no? Hola. Hola. Bueno, mi más que pregunta es una curiosidad. Quisiera que si nos puedes compartir tu primera experiencia produciendo un proyecto que no sea tuyo, o sea, de músicos ajenos, ¿no? Y bueno, pues, ¿y qué cosas cambiarías de tu primer proyecto que viendo atrás, ¿no? Algo así. A ver, primer proyecto. A ver qué consideramos primer proyecto. Eh, a ver. Es que, bueno, hay un disco que hice en directo con Los Limones hace 10 años, bueno, era parte técnica y era un poco también a nivel de producción y todo eso, ¿no? Era un disco en directo que al final del disco en directo quedaron las baterías y el público. Eh, ¿Qué cambiaría de aquello? Pues el no haber cerrado yo directamente el trato hizo que, claro, que yo me pusiera a currar y que luego después el que tenía que haber cerrado las cosas de una manera las cerró de otra y claro, yo ahí estaba atado en ese sentido, ¿no? Y bueno, y después que era un disco con 30 canciones, 3 o 4 meses de curro, hubo que regrabar todo, hubo que hacerlo todo y era como, o sea, luego al final el disco bien, o sea, yo había tocado con ellos 4 o 5 años y me ofrecieron grabar el disco y a mí me hacía mucha ilusión grabar el disco en realidad, porque eran canciones que había tocado un montón de veces. Y, y por un lado satisfecho, pero por otro lado muchísimo curro por no haberlo previsto antes, ¿no? Entonces yo creo que igual a lo mejor era eso, ¿no? Y luego a nivel de estudio, pues igual la grabación de Eladio, del primer disco de Eladio que le hicimos entre él y yo, que fue la primera grabación que hice en Casa Dios, en mi estudio. Pero la verdad es que guardo muy buen recuerdo de ella, ¿no? O sea, como siempre, siempre podía haber más presupuesto, siempre podía haber más, pero... sí, de hecho es un disco que de vez en cuando a día de hoy escucho, ¿no? Que pues Eladio es un tío que tiene unas canciones de puta madre y tiene una manera de cantar y de contar las cosas que, que bueno, que al final acabas volviendo a escuchar el disco otra vez, ¿no? Entonces, sí, no, no sé, o sea, de otros proyectos más específicos o lo que sea, así de primeros, que lo primero que hice yo fue lo mío, entonces tampoco, no sé exactamente cuál fue mi primera, así, no sé si eso responde a tu pregunta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En las preferencias de grabaciones que a la hora de enfrentarse en la producción, están las grabaciones en vivo, todos tocando juntos, y las grabaciones por pista, por Sí. secciones. ¿Qué consideraciones para cada tipo de grabación podrías darnos? Consideraciones... Sobre
qué debemos priorizar o qué debemos tener en cuenta, no descuidar? Sí, sobre la elección, si hacer una grabación con todo el mundo a la vez o, o por pistas, yo creo que por un lado depende también primero de la naturaleza del artista, lo que hablábamos antes. O sea, que a lo mejor es una banda que son eminentemente de directo y en el momento que intentas grabarlos por partes eso no funciona, entonces es preferible buscar la manera de grabarlos a todos a la vez o por lo menos intentar hacer que todo grabe a la vez. Mi estudio, por ejemplo, es muy pequeñito, tiene una sala igual que son pues, igual 15 metros cuadrados y otros 15 metros cuadrados de control y y yo lo que hago es, cuando no puedo grabar a todos a la vez y no puedo irme a un estudio más grande, yo suelo grabar todas las bases, pero con todo el mundo tocando. Entonces, aunque luego va a haber que regrabar las guitarras, porque a lo mejor las he tenido que enchufar por línea porque están tocando en control, y la voz es una referencia, sí ayuda al batería y al bajista, que a lo mejor si están grabando las tomas que son, a saber la intención del tema y no estar tocando a lo mejor solo con una claqueta o sin claqueta. O sea, no es lo mismo tocar a un clic que tener a alguien que está cantando, que a lo mejor ya te está dando esa cierta intención de tirar un poco para atrás el tema o más para adelante. Sí, para mí puede ser una recomendación a la hora de grabar por pistas, el intentar hacer las bases con toda la gente que se pueda, aunque luego después sean pistas de referencia, porque claro, no es lo mismo tener un batería tocando en una claqueta que va a ir, a lo mejor va súper clavado, a lo mejor el tema no necesita que vaya súper clavado, ¿no? Y luego en una grabación en directo, pues no sé tampoco. Me imagino que entre todo, que todo el mundo se escuche bien y que esté todo el mundo a gusto. A lo mejor no hace falta ni auriculares, ¿no? El tener a todo el mundo tocando. No sé, yo creo que es un poco el intentar tantear primero a ver cuál puede ser la misma manera, ¿no? Porque no es tanto todo uno o todo otro, ¿no? Igual de repente hay temas también que pueden funcionar bien en todos tocando y hay otros temas que está mejor pararse e ir uno a uno, ¿no? No sé, o sea, no hay una respuesta tampoco. Buenas, ¿qué tal? Hola. Yo quería preguntarte, según tu criterio, cuáles son los elementos, sobre todo a nivel musical, ¿vale?, que conforman la personalidad de un grupo, de un artista. Los elementos que conforman la personalidad de un artista. Quitando el estilismo. Sí, 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 o sea, digamos la parte, lo que digamos, es artístico en música. Exacto. Pues yo creo que, bueno, partiendo claro, de las canciones en sí, ¿sabes? La manera que tengan de componer o de hacerlo, la manera que tengan de afrontar las canciones. No creo que sea tanto de un estilo de tocar o un estilo de cantar. Bueno, dependiendo si es un artista que es uno solo, pues igual sí, pero hablando de bandas, ¿no? A lo mejor, o de... eh, a veces, claro, la suma de las partes es mucho más que las partes, o como era eso, ¿no? Eh, sí, yo creo que la personalidad se nota también con la trayectoria también, ¿sabes? A la hora pues alguien ha hecho algo, pero todo lo que ha ido haciendo antes, o... no sé, como es una cosa tan abstracta, en realidad, sí, no sé, también, pero es bueno la pregunta porque muchas veces en la parte de lo que hablaba yo de lo que es la preproducción y todo eso, tienes como que intentar ver también cuáles son los aspectos positivos del artista y cuáles son los negativos también. Porque en realidad lo que se trata es de potenciar lo que mola y no necesariamente tienes que potenciar lo que no mola tampoco. Es decir, si tú sabes que son muy buenos pues haciendo canciones pero no saben hacer un tapping, pues no les pongas a hacer un tapping, ¿sabes? No, como intentar buscar cuáles son, qué es lo que le puede dar, yo sé, pues a lo mejor es pues una manera peculiar de cantar, que no necesariamente tiene que ser buena, simplemente tiene que ser sí, distinta o que te transmita, ¿no? Entonces, igual de repente la manera que tienen de tocar los temas, ¿no? Muchas veces, claro, al ser la música un lenguaje o, un medio de comunicación,
muchas veces no es tanto la música como los que la hacen, ¿no? O sea, entonces de repente si uno tiene una personalidad que es tío, pues yo qué sé, un cachondo mental, ¿sabes? De repente parte de eso va a acabar en la música también, ¿no? Entonces, no sé, como es tan individual todo, eh, o sea, no podría sacar no, no, es que lo suyo es que tengo una voz tal o... Yo creo que lo que se puede extrapolar de todos es que si las canciones son buenas y te están diciendo algo, te transmiten algo, o sea, a lo mejor no se puede decir, ah, no, es que como canta hasta aquí o hace no sé qué, o sea, es una cuestión de sensaciones, ¿no? Es una cuestión de que a lo mejor, yo qué sé, pues tú lo puedes ver y tu vecino no, ¿sabes? Pero no es porque empíricamente sea de una manera, sino porque a ti te está llegando y a lo mejor a mucha más gente como a ti le puede llegar. Entonces, para ti va a ser vas a tener un baremo distinto del que a lo mejor pueda tener yo. O sea, pero es como súper individual, es decir, o sea, no sabría decirte ahora mismo ranking de cosas que miro en un grupo, ¿no? Entonces, pues, no sé cómo... Y otra pregunta, ¿tú qué crees que es de cara a que una canción mole y tal? ¿Con qué se queda más la gente? ¿Con la melodía o con la letra? ¿Qué es más importante? Sí, la verdad es que no lo sé. Yo para mí, yo soy bastante más de melodía que de letra, pero una sin la otra no pueden funcionar, ni de una manera ni de la otra. Gente que tiene unas letras estupendas, pero es todo súper monótono y hay gente que tiene unas buenas melodías y a lo mejor no tiene letra. Pero eso no quita que de repente haya muchos seguidores de uno y muchos seguidores del otro. Entonces, yo creo que eso... depende mucho sí, claro, sí, yo qué sé, o sea, por un lado hay mucho énfasis a veces en las letras y por el otro lado siempre hemos estado cantando cosas en inglés que si supiéramos qué es lo que dicen, igual a lo mejor nos echamos las manos a la cabeza, ¿sabes? Entonces, claro, no... Yo sí noto, perdón, Juan de Perdón. Dios, que por ejemplo en lo que es España y Latinoamérica se le da más importancia a las letras, incluso en los discos las voces se escuchan más altas que en un disco de los Black Crowes o americanos o extranjeros. O sea, sí noto que en esta cultura nuestra, ¿no? Latinoamérica y España, es como que se le da más importancia. La gente se queda más con las letras, ¿no? Entonces, digo, joder, pero si esto es música, pero no, es que la letra hay veces que es determinante, ¿no? Entonces, Claro, puede ser claro, también la naturaleza de la música latinoamericana o española y la música anglosajona es muy distinta, ¿no? O sea, la música latinoamericana es mucho más melódica, es, eh, es como que también por el lenguaje hace que pueda ser más melódica, es decir, o sea, el inglés es un lenguaje muy silábico, es decir, que con 4 sílabas ya estás diciendo muchas cosas y al mismo tiempo tiene como otro ritmo, ¿no? Por eso también a veces las canciones traducidas es un poco raro, ¿no? El asunto de intentar encajarlas, porque claro, a lo mejor con What Should You Me, ¿sabes? De repente ahí en castellano tienes que escribir un montón de cosas y claro. Y yo creo también que, claro, que la música que nosotros consideramos que viene inglesa, o sea, de habla inglesa y todo eso, todo, claro, toda la parte del rock, toda la parte... Claro, están compitiendo también con mucho más instrumentación, a lo mejor. No sé, o sea, te estoy hablando así de lo que... Pero luego después también, claro, Frank Sinatra, por ejemplo, también cantaba en inglés y también estaba ahí con las voces ahí arriba y todo eso, ¿no? O sea, no sé, o sea, en realidad yo creo que también a lo mejor depende del sitio o de dónde o también de momentos. A lo mejor ahora mismo se le está dando bastante protagonismo a las letras y a lo mejor hace 20 años no se le daba tanto, ¿no? Y era otra cosa, ¿sabes? O sea, de hecho, ahora mismo la canción más tal vendida del mundo es de un coreano, que a ver quién sabe coreano y qué es lo que dice, ¿sabes? O sea, que me refiero que siempre hay una excepción a todo, con lo cual no sabría decirte yo tampoco de, muchas gracias. a ti. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Antes has comentado el tema de, pues, que un grupo funciona mejor con claqueta o funciona peor. Es mejor quitársela o ponérsela, ¿no? Sí. Pero de cara a que hagas una grabación, por ejemplo, para lo que has dicho antes, de grabar unas bases todos tocando juntos, después, ese tipo de imperfecciones, ¿no? ¿Tú
tienes una base que funciona bien, pero aún así sabes que no está en beat, ¿te pararías a cuantizarla o si te funciona bien y te cabalga guay, trabajarías sobre eso? Y Sí, tu punto de vista sobre esas típicas imperfecciones que ahora en la producción todo el mundo quiere hacerlo todo sí. medido y... Sí, yo suelo ser bastante práctico en eso. Es decir, si me funciona, prefiero no tocarlo. Eh, Otra cosa es que de repente tú pases 4 veces por el mismo lado de la canción y te esté chirriando algo y vas y lo cambias. Pero lo que decía antes, si de repente no tienes un problema, no, mejor no. Porque igual a lo mejor de repente parece que está lo que te digo, que igual está un poco fuera o parece que se van en un momento dado. Pero en realidad luego con todo, eso es porque a lo mejor lo estás viendo, ¿sabes? Si ves que no tal, y entonces como lo estás viendo, lo estás escuchando. Pero si a lo mejor te lo pasan, a lo mejor no te enteras. Y luego también que a lo mejor con cosas, eso puede tener un sentido. Es decir, que a lo mejor esto parece que retarda esa parte, pero es que claro, luego cuando va la voz encima, todo tiene sentido, porque a lo mejor la voz hace que todo eso tire para atrás y coja todo un tal. Entonces, antes de editar, o sea, no digo ni que sí ni que no. Yo normalmente no suelo cuantizar baterías, o sea, muy pocas veces, a menos de que sea ya un descalabro de estos de que normalmente o lo has vuelto a grabar otra vez o te has buscado la manera de hacerlo de otra manera para que eso no llegue hasta ese punto, ¿no? Eh, pero sí esperaría antes de empezar a ver si eso funciona o no. eh, a ver qué es lo que pasa encima. De todas maneras, es también un poco seguir tu instinto. Es decir, si tú piensas que eso va a funcionar mejor, más cuadrado, es decir, en música electrónica y todo el rollo, eso siempre funciona, o sea, más cuadrado todo el beat y todo eso, pues puede que funcione mejor a lo mejor que en una cosa más acústica, que a lo mejor está tocando, o sea, es un batería a lo mejor que está tocando que parece que está fuera todo el rato, pero precisamente lo que mola es eso, que tiene ese rollo que está como ahí flotando ahí en el sitio. Sí, a lo mejor no es la batería lo que está llevando el peso, a lo mejor el peso lo está llevando el bajo, y te pones a ver el bajo y el bajo va súper cuadrado, y eso hace también que todo lo demás pueda ir un poco más. Entonces, yo creo que es más un poco ver el concepto desde o sea, el global antes que ir directamente a... Porque claro, en el momento que te metes a editar, eso es un pozo sin fondo. Es decir, voy a mover un bombo. Hostia, no, es que este está, no sé qué. Y luego te encuentras 3 horas más tarde cogiendo cada bombo, poniéndolo todo donde estaba. O sea, es muy fácil emparanoiarse en el momento que estás metido ahí dentro. Y luego lo escuchas desde fuera y a lo mejor no hace tanta falta, ¿no? Entonces... Gracias. Buenas. Hola, gracias. ¿Qué tal, compañero? Dentro de la píldora de tranquilidad que decías para el grupo, que es el presupuesto, me parece que es acertado, ¿no? Que esté cerrado precisamente por la tranquilidad del grupo. Pero hasta qué punto, y más ahora que es tan artístico, llegar a un presupuesto, ¿no? Hay que hacer verdaderas maniobras. ¿Cuándo decides? Imagino que en la preproducción, o hasta qué punto das por cerrado el presupuesto o eres flexible, ¿Flexible en qué sentido? en el que lo dejas más abierto, más cerrado, qué punto ya le puedes decir al grupo, esto ya más o menos va a ser así, o necesitas ver muchos ensayos, digamos. Imagino que todas las producciones son diferentes, pero siempre hay un riesgo, ¿no?, en asumir una cifra, Sí. y siempre es más ahora, es complicado, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí, ¿y cuándo lo dices, no? Hasta ya estás muy seguro de cómo vas a grabar todo, etcétera. Me parece a veces una labor complicada, porque claro, tienes que saber un poco de todo, de cómo lo quieres hacer, del feeling que te da cada canción, de si Claro. hacerlo en directo, ¿no? Es un punto delicado, me parece a mí, más como están ahora las cosas. Sí, bueno, la verdad es que yo qué sé, mi manera de ajustar el presupuesto, de ver presupuestos es pues ver un poco el trabajo que me va a llevar, qué es lo que voy a necesitar, qué es lo que quiero ganar, qué es todo el margen que puedo tener o no. Entonces, tú en el momento que escuchas los temas y vas hablando con el grupo, también vas sabiendo qué es lo que te vas a necesitar o no. Es decir, no es lo mismo el mismo presupuesto si el grupo va a grabar 4 temas que si va a grabar 10 temas y hay que irse a Los Ángeles a grabar una orquesta. Pues claro, ¿quién paga eso? Me refiero. Entonces,
Generalmente, al final luego las grabaciones más o menos haces un tiempo y muchas veces es menos tiempo del que necesitas. El tener un estudio también ayuda a no tener que alquilar estudios. em, pero no sé, yo normalmente también depende de las ganas que tenga yo de hacer el proyecto. Es decir, o sea, si de repente es algo que quiero hacer porque es que quiero hacerlo y de repente no hay dinero, pues igual a lo mejor es menos temas. A lo mejor es pues intentar agilizar la grabación de alguna manera. Eh, es como resolverlo todo un poco antes, pero claro, tampoco puedes... Sí, no, antes de empezar con todo el proyecto. Es decir, o sea, tú puedes ver las cosas. Claro, yo más o menos sé lo que quiero y lo que veo cuando ya más o menos estoy grabando. También el ver a la gente también cómo toca, ¿sabes? A lo mejor en directo también te puedes hacer una idea de cuánto te va a llevar grabar esto o no. Y luego tienes un cierto margen ahí también, ¿sabes? Pero claro, lo que no... O sea, hay veces también que lo que haces es decir, vale, pues yo voy a cobrar esto, pero todo lo que sea a los músicos los pagas tú, el estudio que haya que irse, hay que irse a algún lado, pues también lo asumes tú y yo voy a cobrar esto por hacer la grabación. Es decir, si tú ves que hay una parte del presupuesto que puede ser variable y a lo mejor puede ser variable en un sentido de que a ti, pues claro, de repente contabas con una cosa y es 3 veces más, pues tú también siempre puedes coger y decir, vale, pues esto, todo muy bien, pero esto lo asumes tú. Y entonces así ya no hay problemas tampoco. El problema viene cuando estás en medio de una grabación y tienes que decir, hostia, es que me hace falta más dinero. O sea, es un poco marrón, sí, sobre todo porque aparte es un mal rollo, o sea, independientemente que sea lo tal o no sé qué, pero como que no sé, o sea, esa tranquilidad que querías al final la estás rompiendo por otro lado. Porque de repente, aunque luego al final te quedas exactamente igual que estabas, pero ya hay un mal rollo que te cagas, porque es como, no, este que quería más dinero, que tal, que no sé cuánto. O sea, otra cosa es, igual a lo mejor de repente en un momento dado, sí, ¿sabes? O sea, no lo sé, pero ya te digo, a mí me gusta como cerrarlo todo, también lo prevés, ¿no? Y dices, hostia, pues en previsión a que esto se pueda alargar, pues el presupuesto igual es mayor, ¿sabes? Todo es, no sé, o sea, es un baremo no sé, también un poco de haber hecho más cosas y de ver también un poco qué es lo que te va a llevar y todo eso. Y no sé, tampoco más... Hola, mucho gusto. Bueno, esta más que pregunta sería algo más personal que compartieras. El tema que todos creo que tenemos duda, tecnología. Sí, Tecnología me tecnología sí. refiero, ¿eh? Tecnología sí. Al contraste de 2012, Sí, Skrillex gana 3 Grammys sí. haciendo discos con un portátil y unos cascos de muy mala calidad, me refiero a frecuencia plana, y el Wasting Lights de los Foo Fighters que gana un Grammy, ¿no? Ese es como que el contraste, completamente análogo, completamente digital. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que piensas? O sea, vemos que Waves saca el 1176, vemos que Universal Audio saca el 1176, vemos que Digi tiene su propio 1176. ¿Qué piensas tú de todo esto? Eh, pues la verdad, hombre, yo soy bastante maquinitas por un lado, ¿sabes? Me encanta cacharrear y eso, pero en realidad no son más que herramientas también. Entonces, eh, eh, por un lado, a lo mejor puedes hacer, o sea, las herramientas no te eximen de hacer buen o mal trabajo, no sé si me explico. O sea, hay una parte que sí que es una responsabilidad, es decir, si tú tienes buen equipo, eso va a sonar mejor que si tienes mal equipo, pero no es todo. Entonces, igual a lo mejor de repente, pues eso, tú tienes un ordenador y tú tienes una visión y un concepto que, que lo puedes desarrollar dentro de un ordenador y funcionar y no necesitar a lo mejor un pues yo qué sé, un inventario de 40.000 cacharros, ¿no? Pero lo que dices de los Grammy también entra dentro de lo que es la parte de la industria musical que no tiene tanto que ver con la parte artística, ¿no? Que es como, yo qué sé, pues esto ha pegado más porque la gente de repente es un sonido más nuevo o yo qué sé, pues es que no lo sé tampoco. O sea, también solo encender la radio aquí en España también te da una idea de por dónde van las cosas, ¿no? No sabes exactamente, o sea, pero... Eh, no sé, yo trabajo, yo mezclo en el ordenador y tengo un sumador fuera. Eh,
si tuviera posibilidad de mezclar en una mesa grande y tal, pues igual sí, pero como me he hecho a esa manera de trabajar, por otro lado me da pereza salir de eso, ¿no? De decir, bueno, ya tengo mi manera de hacer y es como a la hora de trabajar sé que eso me resuelve, ¿no? Entonces me puedo enfocar en otro tipo de cosas, ¿no? Sobre lo que decía de los 1176 y todo eso, al ser un diseño clásico que funciona, es normal también que la gente quiera hacer algo parecido porque sabes que eso funciona de una determinada manera y aunque cada uno tenga su tipo de modelado o lo que sea, pues como sabes qué esperar de un 1176, ¿no? De los ajustes y de todo eso, ¿no? En definitiva, pues sí, si tienes los cacharros de puta madre, pero si no los tienes, que eso no sea una excusa para dejar de hacer música, es decir, o sea, igual de repente el Skrillex este se puso con un ordenador porque no tenía otra cosa, y eso no le ha quitado ganar 3 Grammys, o sea, si lo ves desde otro lado, ¿no? Eh, por otro lado, lo de los Foo Fighters también me parece de puta madre, ¿no? Que alguien que ha estado ahí, que defiende eso, pues que siga con eso y que se le reconozca, ¿no? Lo del Sound City también, el documental y todo eso. No sé, o sea... Fue más bien por poner ejemplos. O sea, pudo haber Sí. sido, no sé, de la parte no sé, digital, Uriel, o acá los Free Mechanics Corsos, que es prácticamente como lo mismo, en otros planos de mucho menos ventas, Sí. pero buscando eso, ¿no? Esa calidad 100% análoga, 100% digital. Sí, yo creo que analógico y digital en realidad no es que sea mejor y peor, es que es que son distintos. Entonces, el problema viene cuando tú quieres hacer sonar analógico algo en digital o al revés, o quieres hacer sonar ¿sabes? Que el analógico suene como el digital. ¿Sabes? Porque nosotros ahora mismo estamos con que el analógico tiene esa coloración, con que tiene ese carácter o qué tal, pero hace 30 años la gente flipaba con el digital precisamente por todo lo contrario. Porque de repente no había ruido, porque de repente comprimía lo que comprimía y no había cosas raras con la compresión, que eso es ahora lo que nosotros echamos de menos. Entonces, yo creo que no es ni tanto ni tampoco, ¿no? O sea, si de repente te gusta esto pero usas lo otro, pues bueno, no sé, o sea, al final son herramientas, ¿no? Que es para hacer canciones y para... O sea, si de repente tienes la manera de hacerlo en un ordenador o tienes manera de hacerlo en una mesa con 72 canales, pues yo qué sé, o sea, también hay que ver que a la hora de rentabilizar eso, es decir, o sea, que ahora mismo, si tú tienes que montarte un estudio con todo el outboard analógico y todo eso, es un dinero que a lo mejor no lo vuelves a ver en la vida, a menos de que tengas un buen plan, ¿sabes? O que hayas pegado un braguetazo o que de repente te haya tocado la lotería, ¿no? Y que no esperes verlo de vuelta. Y a lo mejor con un ordenador pues puedes enfocar, distribuir toda esa cantidad de dinero a lo mejor de otra manera o no necesitarla, ¿sabes? Entonces, no sé, lo que funcione, ¿sabes? De repente, yo qué sé, o a lo mejor si estás yendo de un lado al otro, también mola funcionar todo con un ordenador y no depender de más cacharros, porque así puedes estar trabajando hoy aquí, mañana en Barcelona, el día siguiente en Calasparra, no sé, ¿sabes? Como... Eh, no sé, pero vamos, que de todas maneras, mientras el material sea bueno, o sea, me refiero que no sé, o sea, que podemos estar hablando ahora de esto, entonces como... Ah, Si queréis, hacemos preguntas de gente de Hispasonic. Vale, pues tenemos por aquí algunas preguntas que han ido haciendo, voy pasando algunas, pero en todo caso, si sale cualquier pregunta, podemos seguir aquí haciendo, ¿vale? Vale, Michel Martín y algunos otros hispasónicos acaban de estar hablando, solicitando algo de información acerca de qué destacarías de haber trabajado con, bueno, de lo que hayas conocido de otros productores como Eddie Kramer, como Michael Brauer, etc. pues, bueno, hola Michel, hola a todo el mundo. La verdad es que todo parte, aparte de la parte eh, de que bueno que ellos son grandes profesionales y que tienen una manera de hacer las cosas, también surge de una parte, digamos, visceral, ¿no? De decir, hostia, poder trabajar con este tío o poder hacer algo, o sea, hay una parte emocional importante de decir, vale, yo sé que este tío me lo va a hacer, pero al mismo tiempo, hostia, voy a hacer algo con este tío, ¿no? Y
En el caso de Eddie Kramer, por ejemplo, fui a un curso con él en marzo y estaba yo grabando lo de Barón Rojo, entonces se lo puse y me dijo que le gustaba, porque le conté la idea, pues, en aquel momento era en secreto, de que bueno, que íbamos a hacer una versión del Tommy en castellano y eso, y entonces pues, le pareció como muy rocambolesco, pero como que le hacía gracia, ¿no? Entonces le tiré onda y al final pudimos mezclar el disco con él, ¿no? Y estuve en Los Ángeles en el estudio con él mezclando el disco y de repente, claro, por un lado, claro, ver cómo este hombre hace las cosas que has escuchado en discos cuando tenías 15 años, y de repente ver cómo coge una guitarra de Armando y le empieza a hacer las cosas con el panorama, como hacía con Hendrix o con Jimmy Page, y dices, hostia, lo está haciendo, es eso, ¿no? Entonces, independientemente de cómo quede o cómo deje de tal, es como, o sea, una parte que dices, hostia, que me quites lo bailado, ¿no? Estoy viviendo... O sea, me lo dicen hace 20 años, o sea, yo voy, yo qué sé, pues eso, con 16 años al instituto, con mis cascos, andando por la mañana, de repente llega alguien y te dice, ¿qué pasa? ¿Soy tuyo del futuro? Vas a grabar a Barón Rojo, lo va a mezclar Eddie Kramer y te vas a hacer tu propia discográfica para sacarlo, ¿sabes? Y claro, yo le digo, oye, pásame eso que estás fumando porque tiene una pinta de puta madre, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que al fin y al cabo, si estamos todos aquí metidos es porque en realidad hay algo que hierve por dentro, ¿no? Y el poder realizar las cosas o sea, que en algún momento has fantaseado con ella, de decir, hostia, joder, ¿cómo será trabajar con este tío, no? Y pues o con Michael Brauer o con Joe Ciccarelli, de repente es como... O sea, hay una parte que dices que es objetiva, que sí que has elegido a esa persona o la has contratado para hacer un trabajo porque sabes que es la persona más adecuada para ese trabajo, pero por otro lado es, hostia, que voy a ver aquí cómo hace este tío cosas con cosas que he hecho yo, ¿no? Y sí, no sé, o sea, son experiencias de estas increíbles, ¿no? Aparte que luego el resultado final y todo eso sea increíble también, ¿no? Yo creo que más específico acerca de sus procedimientos de plantearse cosas o sus procedimientos de trabajo, porque creo que tal vez también iban por ahí otras preguntas relacionadas con Sobre procedimientos de cómo trabajaban ellos. ellos. En tu experiencia, lo que hayas podido Sí, ver. bueno, la verdad es que, claro, hay una parte que sí que es más o menos accesible a todo el mundo, ¿no? Que es con todo lo de Internet y todas las publicaciones que hay. Lo que suele hacer cada uno de ellos es, o sea, lo puedes ver en alguna entrevista que hace. Yo qué sé, pues Michael Brauer, por ejemplo, tiene en su página una descripción bastante detallada de lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, ¿no? Sobre el sistema multibus que usa para mezclar y todos los recursos que usa. Lo que pasa es que el poder ver cómo trabajan te da la otra mitad de la información, que es qué les lleva a ellos a hacer eso, ¿sabes? Y a lo mejor es porque de repente una necesidad, por ejemplo, lo del multibus es una necesidad de Michael, de repente poder tener opciones en mezcla y no quedarse colgado en un sitio que si de repente tiene la mezcla súper apretada y sube el bajo, baja la voz, si sube la voz ya se baja otra cosa. Entonces, entender por qué hacen qué cosas o cómo es la parte que a lo mejor no está tanto en escrita, y eso sí que es lo que he aprendido mucho a la hora de verles trabajar, tanto con ellos como en cursos y todo eso. Y cada uno tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? Unos son más clásicos, otros son más... Pero sobre todo luego todo tiene un componente, claro, lo que hablamos de que la música es lenguaje, comunicación y todo eso. Entiendes que hagan esas cosas porque ellos son de esa determinada manera. Es decir, si alguien es muy competitivo, pues probablemente la manera de mezclar o la manera de abordar un proyecto probablemente tenga algo que ver con esa competitividad, ¿no? O sea, de ímpetu, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, pero es decir, o sea, pues yo qué sé, igual que un guitarrista puede tener mucho nervio en el escenario y en la vida real, o sea, fuera del escenario, también es una persona que le ves que tiene esa cierta tendencia, ¿no? Entonces, eso es lo que no se puede ver tampoco
en entrevistas o en tal. Yo creo que esa es la parte. Es que no, procedimientos específicos tampoco, o sea, eso, pues. Vale. Bueno, por otra parte, Juanma estaba comentando acerca de tu opinión en lo tocante al mastering, en relación al mastering con plugins, mastering in Vox y así, y también con la famosa Loudness War. Hola, Juanma. Sí. Pues yo creo que más que plugins o analógico o tal, yo creo que es una cuestión de concepto. El disco de Amaral, el Hacia lo Salvaje, lo mezcló Michael y luego lo masterizamos en Sterling Sound con Greg Calvi y Greg no salió de digital. O sea, porque decía que quería tocar lo menos posible y hacer tal y no sacarlo analógico y pasarlo por todos los cacharros, que será por cacharros lo que tienen allí, colorearía la señal de manera que eso no era lo que necesitaba eso. Entonces, yo qué sé, yo creo que es más una cuestión también de saber qué hacer más que de el equipo. El equipo, claro, que ayuda, evidentemente. O sea, que a veces es simplemente pasarlo por un cacharro y ya tienes esa coloración que ya puedes tener en digital 40 cacharros que no lo vas a conseguir, ¿no? Pero yo creo que por encima de eso también, o sea, mastering no es bueno o malo por el equipo que tenga, sino por el tío que está detrás funcionando, ¿no? Y sobre la guerra del loudness, hay una anécdota de Andrew Sheps en un seminario que fui que decía que la guerra del loudness había acabado y que la había ganado él porque había hecho el disco de Metallica, lo había mezclado. Y no sé, yo creo que es una cuestión también, no sé, que se ha ido de madre en algún momento y claro, físicamente una cosa no puede estar alta que lo más alto, ¿no? Sin perder, es un compromiso, es decir, tú puedes hacer una cosa alta, pero a lo mejor lo que estás perdiendo es dinámica o amplitud o lo que sea, entonces puede sonar muy alto pero muy estrecho, entonces no sé, o sea, yo creo que es una cuestión de tener oído, ¿sabes? Y no decir, hostia, a ver cuánto pica aquí, mira, no se mueve el búmetro. Pues igual a lo mejor estás haciendo algo mal, ¿sabes? Si para saber si el mastering es bueno o es malo tienes que mirar a una cosa que no se mueve, ¿sabes? O sea, yo creo que es una cuestión de oreja y habrá cosas que funcionen mejor, incluso con un poco más de distorsión, y cosas que tengan que ir mucho más claritas, ¿no? No sé, o sea, yo creo que es una cuestión de escucharlo, o sea. Vale, bien. Jaime Gobe apuntaba más a cuestiones relativas a la parte contractual y derechos, etcétera, todo, de la parte del dónde está el productor dentro del cómo se contrata al productor, etcétera. Si puedes explicar un poco en tu caso cómo. Sí, bueno, yo estoy trabajando últimamente bastante con grupos que vienen directamente. O sea, entonces, bueno, pues contractualmente es yo te grabo, tú me pagas, ahí pasa esto y yo te lo voy a dar y es eso. O sea, no deja de ser una cosa más básica que a lo mejor con una discográfica, pues que ya hay unos contratos, hay unos royalties, hay unos formalismos ya de contrato de que tienes que entregar tal, no sé qué, o sea, en realidad también todo varía, ¿no? A veces es un poco absurdo también pedir royalties en una grabación de un EP de un grupo que quiere buscarse la vida, en realidad tampoco sabes qué van a hacer con eso, ni tampoco, o sea, en realidad con las ventas tal y como están tampoco, eso es como decía un amigo que dices, bueno, si encontramos un unicornio blanco, ¿quién sube primero, tú o yo? ¿Sabes? O sea, da igual un porcentaje si no sabes que ese porcentaje a lo mejor no llega nunca tampoco. O sea que. Sí, no sé, vamos, eso. Bien, también Maleno ha preguntado acerca de la producción a distancia, si consideras que es viable, que es grabación en un sitio, en otro y producir desde un. Sí, bueno, hola. Eso. Es que no, hola tú, exactamente. Sí, yo creo que hay una parte o sea, aunque también lo que estamos hablando es una cuestión de relacionarse personalmente con el artista o el grupo,
hay cierta parte del proceso que sí que se puede ir haciendo a distancia. Es decir, también, o sea, yo, por ejemplo, hay bastantes grupos, pues estoy haciendo ahora un grupo de Valencia, otro en Galicia, y la cosa es que, pues, a lo mejor quedas un día con ellos para coordinar y luego ellos siguen trabajando, vas haciendo... hay partes que sí que se pueden hacer. Yo también tengo, pues, mi manera de irme a grabar, yo qué sé, pues ahora que empiezo otro proyecto en Galicia y eso, grabo allí y luego me lo traigo aquí, para no tener que... O sea, depende también un poco del proyecto. Todo igual a lo mejor no sé si se podría hacer. Pero vamos, como no lo he probado tampoco te puedo decir si se puede hacer o no, ¿sabes? O sea que... Bien, también apuntado hacia la idea esta de que últimamente haya productores, ingenieros, o está surgiendo muchas figuras dentro del mundo del audio que se centran mucho en lo técnico y menos en lo musical. Si tienes alguna idea. No sé, a mí me gusta, ya te digo, que toda la parte técnica tenga un sentido. Es decir, o sea, no busco tanto la excelencia sónica como que de repente eso me diga algo. O sea, puede ser algo que esté muy bien grabado y muy bien producido, o sea, que tenga todo un sonido que digas cómo ha hecho eso, pero al mismo tiempo que no te diga absolutamente nada, ¿sabes? Y de repente una grabación con un micro así puesto delante de una tía cantando con la guitarra te eriza los pelos y es una mierda, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, creo que como hay gente para todo y para cada proyecto se necesita algo distinto, igual de repente, pues no sé, hay peña que sí que, yo qué sé, hace falta técnicos, evidentemente, que sepan qué es lo que tienen que hacer y que sean buenos, y a lo mejor hay alguien que necesita, o sea, una dirección hacia el técnico, decir, no quiero esto, ¿sabes? O sea, yo creo que el problema es una cuestión más de visión o de concepto que de técnica. Es decir, o sea, que tú puedes saber mucho de un determinado tal o ser muy bueno grabando una cosa, pero no tener ni idea de cómo funciona otra, independientemente técnico. Y yo qué sé, no sé, o sea, vamos, yo prefiero, o sea, que la técnica es importante y que evidentemente no estaríamos aquí si no tampoco, pero, pero claro, la técnica es para aplicar a una canción o a una grabación o a un proyecto o a un algo, no la técnica por la técnica, ¿no? Hacer un disco de mira qué bien suena, pero lo que está grabado es una mierda, ¿sabes? O sea, ya de concepto, entonces, pues no sé. Bueno, una mierda. Bien, ¿hay también alguna pregunta acerca de tus tendencias estéticas personales en el sentido de qué artistas que hayas oído últimamente te van atrayendo o qué proyectos te gustaría emprender personalmente? Personalmente, la verdad es que, o sea, lo que voy haciendo, la verdad es que es como eh, cada vez, o sea, a la hora de ir haciendo cosas voy abarcando más, pero porque me gusta. Es decir, o sea, esto último que he hecho de Barón Rojo, pues era algo que, claro, que yo en mi adolescencia, no solo yo, sino toda mi pandilla eran súper fans, funcionaba tal y claro, cuando llega el momento de hacerlo es una realización personal también, por otro lado, ¿no? A la hora de trabajar, pues... no sé, o sea, cualquier cosa que sea interesante o sea, es buena. O sea, que a ti te motive a trabajar en ella o en esforzarte para hacer algo sin en realidad saber muy bien qué es lo que va a pasar al final, ¿no? Pero ya ese reto de decir, hostia, yo creo que con esto vamos a poder hacer algo que mole y... Claro, si eso de repente aparte tienes repercusión mediática o, no sé, o sea, a la hora de hacer cosas y todo eso, yo ahora mismo no me puedo quejar de las cosas que estoy haciendo porque estoy encantado con que, ¿sabes? Ya el hecho de que la gente te llame porque quieren que les hagas tú eso y no otro es como ya un... Hostia, muchas gracias, ¿no? O sea, vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? Todo lo que esté en mi mano, ¿no? Y nada, a nivel de cosas que escucho ahora y todo eso, tampoco sabría decir porque muchas veces me pongo el Spotify en modo random a ver qué sale y a veces, sí, o las listas de cosas nuevas que salen, pero no me acuerdo de nombres, ni, no sé, en ese sentido no. Y como estoy escuchando muchas veces las cosas en las que trabajo, ¿sabes? En realidad estoy escuchando los discos antes
de que salgan, ¿no? Y como te tienen que molar, en realidad te haces fan de los discos antes de hacerlos, con lo cual, no sé, o sea, por temporadas vas muchas veces con el curro, tu propio curro que estás haciendo. Yo quería hacer también una pregunta. Hola, ¿qué tal? Entonces la introduzco ahora, aunque sigamos con Hispasonic ahora después. Y por supuesto con cualquiera, ¿vale? Yo particularmente quería preguntarte cómo trabajas en preproducción a la hora de plantear los arreglos, si tienes algún tipo de procedimiento personal de esquema, de forma de trabajo, o si las ideas las vas generando de una manera, has comentado antes, más intuitivo, pero si tienes... ¿Cómo te organizas antes de emprender la grabación esas ideas en sentido de pistas ya específicas que De vayas a ir arreglos o grabando, de arreglos ya de producción? Sí, me veo muchas veces escuchando los temas y imaginándome cosas encima, ¿no? O sea, las propias grabaciones que a lo mejor voy a hacer al local y entonces está el tema preparado. De hecho, tengo aquí una cosa que igual a lo mejor podemos escuchar antes de... cosas que me sugieren a lo mejor de tempo, de cosas que... No sé, es como que vas tarareando en tu cabeza cosas y a la hora a la hora de sugerirlas al grupo también, pues como intercambiar impresiones, ¿no? A veces hay ejemplos de canciones que pueden tener eso, ¿sabes? Como dices, hostia, mira, como este tema o como este, aunque a lo mejor pueda ser algo que no tenga directamente mucho que ver con lo otro, pero como tener un ejemplo para contrastar, ¿no? Para decir, no, no, este arreglo de viento es como en este tema de aquí que entran y de repente te hace esto así, de esta manera, ¿no? Pienso que también toda la parte de arreglos tiene que tener un sentido. Que todo lo que vaya en una grabación tiene que decir algo, es decir, o sea, no tener algo ahí porque, sí, no es que como tenemos, pues yo qué sé, vientos, pues vamos a meter vientos. Como tenemos un teclista, vamos a meter teclista en los teclados en los 12 temas, ¿no? Que cada arreglo tiene que ganarse su sitio y bueno, que aporte algo a la canción, ¿no? Que sea algo que añada a la canción, porque también es un sitio como muy limitado y pueden ir otras cosas que a lo mejor pueden funcionar mejor. Entonces, no sé, en realidad luego también es ir escuchando el tema y según van saliendo cosas irlas hablando y discutiendo, ¿no? O sea, no hay un procedimiento de... Pero vamos, que muchas veces cuando quedas ya con el grupo ya has escuchado cosas también y a lo mejor tienes sensaciones sobre cómo podrías enfocar esto o lo otro. Y eso es, ¿hay alguna ocasión en la que esos arreglos, una vez que ya estés mezclando, falta algo que no estuvo previsto, o crees que ya añadir ya no sería conveniente? Sí, eso pasa todo el rato. O sea, en realidad a veces te estás mezclando y lo que necesitas es utilizar el botón de mute para apagar una cosa que pensabas que era una buena idea hasta que el momento que lo quieres poner y dices, hostia, es que esto está muy bien, pero es que esto está muy bien también y tienes que hacer una decisión porque tú no puedes estar pendiente de las dos cosas a la vez, a lo mejor, entonces tienes que apagarlo. O a veces cosas que no es una cuestión de planos, de colocar las cosas, sino que a lo mejor es una cuestión hostia, es que aquí necesito algo que entre y que lleve la tensión. A lo mejor son todo instrumentos que están haciendo cosas muy rítmicas, a lo mejor necesitas algo que aguante ahí en esa parte, pero luego no lo ves hasta un poco más tarde. O sea, al final, hasta que la canción no está terminada, cerrada, mezclada, tal, siempre hay margen a... O sea, igual de herramienta es un ecualizador como a lo mejor una nota de Hammond en un sitio o una pandereta, ¿sabes? O sea, otra cosa es que de repente empiezas a meter panderetas en todo el disco y dices, bueno, ya al final, claro, dices, se convierte en ruido de fondo, ¿no? Hablando de los arreglos, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención de tus discos, tanto del último de Amaral como de Deluxe, es lo que es el sonido de los instrumentos. O sea, me gusta mucho que las baterías suenan distinto, las guitarras suenan distinto. O sea, todo, la sónica, lo que es distinto a la mayoría, ¿vale? No sé si eso se te ocurre antes de grabar, después de grabar.
¿Dices en general o dices entre canciones o...? En general, en los discos, cuando tú dices esto, a esta batería vamos a grabarla, aunque bueno, supongo que el sonido es de todas las canciones, ¿no? De un disco, ¿no? Supongo. Sí, bueno, depende. Yo, bueno, otra cosa que creo que tenía apuntada aquí y no comenté antes es que a la hora de probar cosas hay que tener en cuenta también que para volver a lo que teníamos siempre se puede volver. Es decir, que el no tener miedo a decir, bueno, esto ya lo tenemos. Vamos a ver qué pasa si hacemos otra cosa, ¿no? Empezar a estirar los temas de manera que dices, bueno, vamos a probar si metemos aquí, o la subimos mucho de velocidad, o la bajamos mucho de velocidad. Al final, después de estar probando 3 o 4 cosas, te encuentras con una cosa en el medio que a lo mejor puede ser interesante o no, o a lo mejor vuelves otra vez a la idea original que tienes, ¿no? Entonces, sí que eso a veces lleva a sitios que dices, coño, pues yo que sé, sobre todo en los discos de deluxe, porque también Joel, como también le gusta mucho bueno, lo que yo le llamo el aquí ya hemos estado, ¿no? Que esto ya lo hemos hecho, vamos a intentar hacer otra cosa distinta. Hace que tú te pongas a probar cosas y de repente te encuentres con cosas que dices, ah, pues vamos a probar, ¿no? Y el arriesgar o apostar por ellas porque dices, coño, pues yo creo que esto puede funcionar así a nivel arreglo o a nivel lo que sea. A nivel de sonido, lo de las baterías en concreto, A mí es que me llamó mucha atención la producción del disco de Amaral, ¿no? Amaral es un grupo de pop rock que, pues, que en los discos anteriores tenía una línea, ¿vale? Que ha seguido, pero el último disco que le produjiste tú fue como que rompió, ¿no? Con todo lo anterior y sobre todo a nivel de sonido, porque las canciones, bueno, sí había una evolución, pero las melodías más o menos era Amaral, pero lo que es el sonido de los instrumentos era completamente distinto, ¿no? sí, bueno, en el caso de Amaral también era por el momento en el que ellos estaban también, porque este último disco tiene más que ver con lo que hacen ellos en directo, como banda en directo, que los arreglos. Entonces intentamos hacerlo un poco más parecido a la esencia que puedan tener ellos encima. O sea, ya las canciones ya son la hostia, ella, él con los arreglos y todo eso, pero al mismo tiempo había cosas como que también se podían diluir un poco, ¿no? O sea, que intentamos hacer algo como un poco más espartano en el sentido de que tú en directo son 2 guitarras, bajo, batería y ella. Y de repente es pues, una hostia a la cara importante. Entonces intentar traducir de alguna manera eso a una grabación, ¿no? O sea, que puedan ser canciones bonitas, pero que al mismo tiempo puedan tener ese sí, sí, no sé, o sea, ya te digo, yo luego lo de las baterías y todo eso también es un poco, por un lado que me gusta ese sonido súper seco, setentero, que empezamos con Deluxe a hacerlo también. Y luego por el otro lado lo que hablamos de lo de las limitaciones del equipo y de todo eso que hablamos antes, yo al tener una sala muy pequeñita, estoy obligado también, o sea, claro, como no me gusta el sonido de sala que tengo, estoy muy obligado a meter los micros muy cerca. Y eso al final se ha convertido en parte de marca de la casa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ese punto de todo cerca y esa parte de, a lo mejor, de todo súper seco, porque tampoco me entiendo muy bien con las partes de las reverbs, ¿no? O sea, es un ejemplo de puta madre de lo que hablaba antes, de lo de de lo del equipo, lo de las limitaciones que puedas tener a la hora de hacer las cosas, que eso hacerlo jugar a tu favor, ¿no? Entonces, no sé, no sé, o sea, que me alegra que te guste eso. Gracias. Sí, espera, a ver si hay más preguntas, sí, si no... Otra cuestión que comentaban por Hispasonic era situación más agradable y más desagradable dentro del estudio. Situación más agradable y más desagradable en el estudio. Hay muchas muy agradables y muchas muy desagradables. Hostia, eso tengo que pensarlo. Hombre, la parte agradable es cuando ver que las cosas funcionan y tienes al artista contento. Es decir, cuando de repente
sacas algo y ves que eso va generando y que va funcionando, eso siempre es positivo, ¿no? A nivel desagradable, hombre, hay muchas cosas y muchas no se pueden contar tampoco, entonces... Pero sí, claro, todo pasa, o sea que... Es que no sabría decir ahora mismo. Tenía que pensarlo, tenía que pensarlo. Claro, ponemos la música. Ponemos la música. A ver. Pues esto es... Nada, he traído de la banda esta que hablé, de la demo aquella... Es una banda de Zaragoza que se llama Ticket, que grabé hace un par de años una demo de 4 canciones, pues un poco para ver cómo funcionaba y eso. Y al final el disco pues no se hizo, pero... Y entonces este era un... Pues yo me fui son de Zaragoza y me fui al local de ensayo con ellos y me llevé una grabadora para pues, documentar los temas. Y estaba este tema en el medio, que esto es la grabación del tema en sí, que era como lo tenían ellos. A ver. No quiero nada a cambio, tan solo pido lo que muestro. No hay nada que me pueda interesar. No quiero tus halagos, tan solo vivir el momento. Lo siento, no me puedes ayudar. Es un círculo fantástico mirar nuestros defectos. Es ridículo, insípido, pensar todo es perfecto y no hay nada perfecto. No hay nadie perfecto y no hay nada perfecto. No hay nadie perfecto. Es un círculo fantástico mirar nuestros defectos. Es ridículo, insípido, pensar todo es perfecto. Tu ego aumenta y no sirve para nada. Bueno, ese era el tema del ensayo, como lo tenían ellos. Entonces, yo a la vuelta de Zaragoza venía escuchando los temas y el tema en sí, lo que es la canción, tiene una melodía de puta madre, tiene un estribillo que puede funcionar, pero el formato que tenía la canción en sí no ayudaba tampoco mucho. O sea, era como súper lánguido todo pensaba que eso con un poquito más de vidilla le podía... realzar, digamos, el mensaje del tema, añadir, o sea, aportar, o sea, toda la parte del arreglo, que toda esa producción fuera en el sentido a ampliar el significado de la canción, ¿no? Entonces les propuse unos cuantos cambios estructurales y le propuse subir la de velocidad también un poco. Y esto es la maqueta
grabada. Entonces ahí lo que se oye es que todas las melodías son las mismas. O sea, la canción está ahí, lo único que es simplemente pues un poquito de chapa y pintura, pero... Y esto es la canción. Solo pido lo que muestro. No hay nada que me pueda interesar. No quiero tus halagos, tan solo vivir el momento. Lo siento, no me puedes ayudar. De recuerdos ni quiero todos tus caprichos. Mis vicios te los voy a regalar. No estoy acostumbrado, no es ego lo que necesito. Me quedo como estaba sin dudar. Es un círculo fantástico. Mirar nuestros defectos es ridículo, insípido. Pensar todo es perfecto. No vivo de destellos, lo nuestro nunca fue posible. No hay nada que me pueda iluminar. No quiero tus abrazos, somos del todo incompatibles. Lo siento y no puedes actuar. Es un círculo fantástico. Mirar nuestros defectos es ridículo, insípido. Pensar todo es perfecto. Es un círculo fantástico. Mirar nuestros defectos es ridículo, insípido. Pensar todo es perfecto y no hay nada perfecto, no hay nadie perfecto, no hay nada ni nadie perfecto y no hay nada perfecto, no hay nadie perfecto, no hay nada ni nadie perfecto. Luego aumenta y no sirve para nada. Luego aumenta y no sirve para nada. Y esto, bueno, esto era la demo que al final se quedó. O sea, el tema sigue siendo el mismo, pero la manera de reconducirlo hace que la canción tenga más interés como de principio a fin y que no tengas que estar pensando en a ver a dónde va o qué hace, sino que ya la propia canción ya arranca, te lleva, va generando una tensión para que cuando llega el estribillo está ahí y como que
a nivel de arreglos y todo eso mantiene más el interés, pero la canción sigue siendo la misma, el riff sigue siendo el mismo, la melodía, la armonía, todo, o sea, pero bueno, el ejemplo lo he traído porque era como que así es como muy evidente también como una misma canción puede cambiar bastante según la trates, ¿no? En este caso también parte del haberla tirado para adelante y todo eso, había otros temas que eran también un poco más lentos en los 4 temas y esto hacía también que el propio conjunto de los 4 temas tuviera un poco más de variedad también a la hora de... En las canciones se puede aplicar el refrán este de la mona que se viste de seda, qué mona se queda. Quiero decir que una canción que puede ser regulera, es un poco con los arreglos se puede hacer una canción buena o al revés. Tema ahí difícil. Sí, se puede, pero en realidad también el concepto de monismo también depende mucho de qué, ¿no? O sea, igual a lo mejor es una cuestión de... A lo mejor simplemente es una canción regular, pero a lo mejor es una canción que lo que hace falta es darle una pequeña vuelta de tuerca para que eso brille. Porque a lo mejor le falta algo que, yo qué sé, pues el típico caso de canción que tiene una idea de puta madre, pero falta una resolución en un estribillo que haga que esa canción tenga todo el sentido del mundo, ¿sabes? O un concepto, un foco, una idea. O sea, a priori, a lo mejor puede ser que haya una canción que haya canciones que dices, hostia, ¿y yo qué hago con esto? ¿No? Pero siempre hay una manera como de darle... Lo que pasa es que también depende mucho del propio artista. Es decir, o sea, a lo mejor lo que hablaba del concepto de monismo es que igual a lo mejor el artista es eso también, ¿sabes? O sea, no de regular, pero sí me refiero que a lo mejor es una onda que a lo mejor tú no estás sintonizado a lo mismo y para él eso es la hostia y para la gente que le sigue eso es la hostia, pero tú no lo entiendes. Por eso hablaba yo también a la hora de entrar en una grabación de saber si tú realmente sabes... Claro, sí, o sea, que eso, o sea... Pero bueno, en realidad siempre, muchas veces eso, a veces es más una cuestión de enfoque, ¿sabes? Porque a lo mejor una canción que a lo mejor puede pasar desapercibida, a lo mejor con un enfoque correcto puede ser la hostia. Y al revés, o sea, una canción que puede ser muy bonita, yo qué sé, ha habido casos, por ejemplo, en el último disco de Soel, El Atlántico, hay un tema que se llama Caballero, que la vez que escuché yo ese tema que me enseñó Soel, y joder, cómo mola la canción y tal, no sé qué, era guitarra y voz, en realidad, la canción, y era la hostia. Y hicimos como 4 o 5 grabaciones de ese tema y al final siempre ganaba la canción acústica. ¿Por qué? Porque no era eso, o sea, era como sí, parece que sí, pero no. Al final encontramos la manera de darle la vuelta, pero fue un curro, o sea, eso es el caso contrario. Es decir, una canción que mola como es, pero luego intentas colocarla de alguna manera y dices, hostia, esto no funciona, ¿sabes? Entonces es como ir buscando, pero luego al final, o sea, al final llegas a algún sitio, ¿no? Y a lo mejor de repente tiene que ir la canción en acústico. O sea, si no hubiéramos llegado a lo que llegamos al final en el disco, que eso es una mezcla de todo lo que fuimos haciendo, pues hubiera ido en acústico. O sea, lo que no puedes hacer es que de repente una canción que te suena guay así de primeras, te la dicen, hostia, cómo mola, que tú le empieces a meter cosas encima y que no mole tanto. O sea, se supone que si le metes cosas encima es para que esté mejor, ¿no? Entonces, yo sé, o sea, que en los dos casos se da también. O sea, De tecnología, que te gusta tanto y nos emocionamos tanto con Hola, la ¿qué tal? cacharrada. Hola, ¿qué tal? Buenas, de nuevo. Dentro de los amantes del La Chapelle, el Distressor, el Browner, Roger, si hay nuevas adquisiciones, nuevos amantes que te están atrayendo, te están sorprendiendo. Más nuevo que Browner quizás es difícil, pero no sé. de cacharros, así que... En general, sí. Uf, así ahora mismo... Bueno, acabo de flipar, me he comprado hace poco el cacharro este, el iPad, y hay una aplicación que se llama V-Control, me parece, una cosa así, que te permite controlar Pro Tools o cualquier tal desde aquí. Y es acojonante porque no tiene, o sea, tiene una respuesta buena y o sea, ¿qué? También puedes monitorizar, joder, hostia. Sí, sí, claro, claro, no, puedes... Hostia, pues la verdad es que es como para grabaciones portátiles y no tener que andar cargando con todos los cacharros y tal. Y luego, no sé, es que a nivel de cacharros, no sé ahora mismo...
No, o sea, nunca se está satisfecho amorosamente, pero bueno, con lo que haces, o sea, con lo que tienes acabas buscándote la vida, o sea que no sé, a ver. Vamos finalizando la retransmisión de Hispasonic, pero bueno, si queréis estamos aquí en plan más distendido y bueno, pues ya damos por finalizada la masterclass. Vale, pues nada, muchas gracias a todos. A ti.